Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Este fin de semana, 2 peruanos volvieron a dejarlo todo fuera de nuestras fronteras, no solo defendiendo una camiseta, sino honrando nuestra bandera. Luis Abraham, con el alma en el escudo y el coraje en los botines, fue titular en el empate del Atlanta United 2-2 frente al Chicago Fire por la jornada 23 de la temporada regular de la Major League Soccer. El defensa nacional jugó hasta el minuto 87 con la firmeza de quien sabe que su lugar está ahí, despejando cada amenaza como si se tratara de una batalla personal, ganando duelos, interceptando balones, construyendo desde el fondo. A veces, aunque es todo de ti, los goles llegan igual, y es allí donde el fútbol nos enseña a soltar, a entender que no siempre se gana, pero siempre se aprende. Miranchuk y Riley marcaron para igualar el encuentro, que fue bastante parejo, pero con sabor a poco. El equipo de Georgia, con 20 puntos, se ubica en la 13ª posición de la conferencia este, y el 19 de julio recibirán al Charlotte Football Club como su siguiente partido. Y Abraham, él sigue ahí, abriendo camino para que más jóvenes peruanos crean que sí se puede, que la Major League Soccer también puede ser tierra fértil para nuestros talentosos compatriotas. Y a la distancia, algunos jóvenes peruanos siguen haciendo patria, en silencio, sin cámaras, pero con un sueño que nos reconforta, como el caso de Felipe Chávez. El Pipo terminó la pretemporada con el Bayern Múnich 2, ese equipo de reserva que parece solo una estación de paso, pero que para él es un campo de batalla diario. El último partido fue una derrota por 3-1 ante el Gladbach, pero no todo fue negativo, porque aunque no lo vimos en pantalla, porque claro, estos encuentros no se televisan por completo en estos lares, en los resúmenes oficiales de la página web se pudo conocer que el peruano metió una asistencia para el único gol del equipo bávaro. Esta vez jugó hasta el minuto 82 y dejó su huella. Ahora alista su debut oficial en la Regionalliga de Bavaria el 25 de julio, cuando visiten al Augsburg 2. Y es que Felipe Chávez no solo pelea por minutos, pelea por un sueño casi imposible para muchos: ser promovido al primer equipo del Bayern Múnich, ese que juega en la Bundesliga con los gigantes del mundo. ¿Se podrá concretar? Tal vez sí, tal vez no. Y si no, quizá un préstamo le acerque a la primera división alemana o alguna otra liga de Europa. Lo cierto es que si quiere ser convocado por la blanquirroja adulta, requiere estar en una liga más competitiva, porque en esta 4ª división de Alemania, donde el anonimato es pan nuestro de cada día, va a ser muy complicado que la Federación Peruana o el comando técnico de Óscar Ibáñez decida llamar. Veremos. Aunque este no fue el único peruano que brilló este fin de semana. Desde Inglaterra, otro nombre que empieza a sonar con más fuerza: Jefferson Cáceres, atacante del Sheffield United de la Championship, de un amistoso ante el Rotherham de la 3ª división inglesa, le ganó por 5-0. El ex Melgar de Equipa entró en el segundo tiempo, y aunque no pudimos ver todo el partido, porque como repetimos, estos encuentros de menor ribete no son televisados por completo en esta parte del mundo. Aunque sí vimos lo importante: una asistencia suya para el tercer gol. Fue al minuto 64 cuando el balón le cayó desde la media cancha y él, sin complicarse, lo entregó a André Brooks, que definió con categoría. Jefferson tiene 22 años, no es titular, no es figura, ni siquiera ha debutado de manera oficial la temporada pasada, pero ahí está, peleando su lugar en una plantilla que se reconfigura para afrontar la Championship inglesa en cada entrenamiento, en cada amistoso, porque son una oportunidad para quedarse y ser visto desde Perú. Y aunque sabemos que es difícil, hoy toca lo de siempre: seguir creyendo y rezar un poco también porque sea parte del tan aclamado recambio generacional de nuestra selección peruana. Y en Letonia, uno que no se rinde nunca es Joao Grimaldi. El talentoso atacante nacional que hoy brilla en el Riga Fútbol Club le ganó por 3-2 al favorito de la muchachada, el Liepag. Grimaldiño fue titular, jugó hasta el minuto 84 y lo hizo casi todo. Manejó los tiempos, distribuyó el juego, ganó duelos y, lo más importante, sumó una nueva asistencia. Fue al minuto 44 cuando el partido estaba empatado. En ese momento lo habilitaron dentro del área y, con la frialdad de los que nacen para esto, la punteó ante la salida del portero, y si bien la pelota pegó en el poste, luego eso entró para darle vuelta al marcador. De esta manera Grimaldiño ya suma su tercer gol en lo que va del año, y si le sumamos sus 5 asistencias, calladito se ha convertido en una de las figuras del equipo que lidera el campeonato letón por 3 puntos ante su acérrimo rival, el Riga Fútbol Club Escola. Ahora se viene un nuevo reto. El 24 de julio tendrá que medirse en la ida al Dila Gori de Georgia por la segunda ronda de la Conference League. Será otra vitrina, otra chance de demostrar que merece volver al Partizan de Belgrado, o por qué no, a la selección peruana.
porque mientras aquí dormimos, ellos allá están dejando el alma por ser vistos, por volver algún día, no como promesas, sino como realidades. Y sin bombos ni platillos, inició el torneo clausura. Vamos al calor de Sullana, donde la Alianza Atlético y el Sport Huancayo firmaron un empate sin goles que desde el primer minuto fue el rojo matador quien salió con hambre. Con la convicción de imponer condiciones, se adueñó de la pelota, adelantó líneas y presionó alto, obligando al cuadro piurano a retroceder, a buscar refugio sin encontrar respuestas claras. Por un momento parecía que el Huancayo iba a arrasar con su intensidad, pero el fútbol siempre da espacios para el equilibrio, y poco a poco el local comenzó a respirar, a encontrar pases, a ganar confianza y se acomodó en la cancha. De pronto, el partido ya era de ida y vuelta, aunque hacían al descanso con rojas en el marcador. En el complemento, los bancos se convirtieron en protagonistas silenciosos, ya que ambos técnicos movieron sus piezas. El Sullana fue el que más lo intentó, mostrando otra cara, más ambiciosos, más sueltos y con las llegadas más claras. Un disparo salvado en la línea, un cabezazo que se fue besando el poste, mientras que el Huancayo, fiel a su esencia, respondió con velocidad, con transiciones rápidas que otro día pudieron haber sido letales. Al final, el pitazo confirmó el empate, pero que tampoco duele, ya que ambos equipos mostraron que tienen con qué hacer daño y meterse a torneos internacionales. Y el Melgar quería ilusionar de nuevo a su hinchada, ya que le ganó por 2-1 a UTC en la ciudad de Cajabamba. Desde antes que ruede la pelota, ya había algo en el aire. Los mistianos sabían que no venían solo a jugar, venían a empezar un nuevo capítulo. Y así con todo ese peso, a los 20 minutos, Johnny Vidales, en su regreso al equipo arequipeño, cazó un balón suelto en el área y la mandó al fondo de las redes. Gritó ese gol como si fuera el primero. Luego, a los 29 minutos, tuvo todo para el segundo, pero el poste dijo que no. Melgar dominaba, no solo tenía la pelota, tenía el ritmo de juego y UTC intentaba respirar entre los golpes. Solo un remate tímido a Ramírez, una carrera valiente de Oncoy y no mucho más que eso. Así se fueron al descanso. En el complemento, fue un carrusel de emociones. Cuesta, el goleador de Melgar, también tuvo su cita con el poste, y luego con el error, Vidales sigue intentando. Campos, el arquero local, hacía lo imposible por sostener lo que ya parecía inclinarse demasiado. A los 65, la historia cambió de golpe. Piro Serra se fue expulsado y con eso el equipo cajamarquino quedó herido de muerte. Y fue ahí que a los 78 minutos llegó el segundo. Matías Lazo, casi sin quererlo, puso el 2-0 tras un rebote dentro del área. Parecía todo dicho, pero el fútbol siempre guarda un giro más. A los 83, Jarrin Quintero, con el olfato de los que creen que incluso cuando nadie más lo hace, aprovechó un blooper de Cáceres y descontó en el marcador. El VAR revisó, el gol se validó. El Gavilán estaba vivo en el final del partido. Los últimos minutos fueron de pura adrenalina, y es que Brandon Palacios dejó atrás a medio mundo, centró con el alma y André Vázquez remató con potencia, pero cuando parecía gol, ahí estaba de Nemostier en la línea para decirle que no. Después de esto, solo quedó un intento desesperado para que Bernardo Cuesta meta la goleada, pero no pudo controlar bien. Melgar se da los 3 puntos y con ellos la confianza de que pueden competir a los compadres el título nacional. UTC en cambio se fue con las manos vacías, con la cabeza en alto, aunque no les alcance para escapar de la zona de descenso. Y así como en la vida, todo lo que sube tiene que bajar, eso fue exactamente lo que le pasó a Alianza Lima, que perdió por 2-0 ante el Cusco Fútbol Club en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Desde el primer minuto se sintió que no sería una tarde cualquiera. A los 3, Facundo Callejo estrelló un cabezazo en el poste, como si el destino le susurrara al oído. Un minuto más tarde, Pedro Díaz mandó un buen remate al arco de Alianza Lima, pero el travesaño apareció como cómplice. Pedro Díaz, arquero local, cometió un error que pudo costarle caro. Felizmente para él, el travesaño apareció como cómplice, negando el gol a Pablo Cepelín. El partido recién empezaba, pero el pulso ya se iba acelerando. Cusco, empujado por su gente, no dejaban pensar al rival, y a los 20 minutos, Silva marcó un gol que fue invalidado por Man. Era como si la historia quisiera hacerse esperar. Mientras tanto, los blanquiazules resistían con todo, pero parecía que en cualquier momento la historia iba a cambiar. En los minutos finales de ese primer tiempo, el desgaste se hizo evidente. Callejo, increíblemente, erró un gol cantado. Vizcarra, con una estirada de reflejos, evitó otro tanto. Parecía que solo era cuestión de tiempo, y ese tiempo llegó en el complemento. Alianza ya no era el mismo, el ritmo inicial les había pasado factura. El cansancio no solo estaba en las piernas, sino también en la mente. Y a los 51, Silva rompió el marcador, una definición que nació de una gran asistencia de Colito para poner el 1-0 que era bastante justo. Gorosito, sabiendo que no podían irse así, movió el banco de suplentes. Entraron Quevedo y debutó de manera profesional Alessandro Burlamaqui,
a sus 23 años, pero antes de que pudieran acomodarse, Callejo, ese que había fallado antes, se reivindicó y a los 63 puso el segundo. Un pase de Coleman, una definición fría y precisa. La montaña era cada vez más alta. Aún así, los íntimos intentaron y a los 73 Burlamaqui estuvo cerca del descuento. 10 más tarde, una mala salida de Díaz casi termina en gol, pero el mismo arquero corrigió su error. El contraataque fue feroz y casi termina el tercero de Cusco, pero Billy Vizcarra, el único que parecía sostener esa esperanza, atajó el remate de Colito y así evitaba la goleada. De todas maneras, el Cusco Fútbol Club celebró este triunfo y Alianza se fue masticando la derrota, pero con la mirada puesta en el Gremio Porto Alegre, sabiendo que la Copa Sudamericana no espera a nadie. Luego eso sirvió las repercusiones. Sí, la verdad que contento por el debut, pero lo más importante era ganar y la verdad que con rabia de haber perdido hoy. Sé que es difícil hablar después de una derrota, pero ¿cómo explicar lo que pasó hoy día? Sí. Bueno, ellos la verdad que han jugado muy bien, la altura también se nota y la verdad que bueno, han hecho su partido y han jugado mejor. ¿Cómo te has sentido en estos días en Alianza, incluso cuando te llaman para tu debut? La verdad que muy feliz, muy integrado y agradecido a todos los compañeros. ¿Te dijo algo en especial el Pipo, el profe Zapata, algo? Bueno, que saliera, que diera lo máximo por este escudo y que disfrutara. Este debut de primera es un sueño que has seguido tanto en España como aquí en Perú. Sí, la verdad que era un sueño que venía buscando y la verdad que muy contento. Con todo el esfuerzo siempre del mundo. Sí, la verdad que sí. Y no hay titulares y suplentes. Solamente somos un plantel y el titular es el que le toca jugar el partido. Son muy parejos todos los jugadores y tanto Paolo como Hernán nos han hecho ganar muchos partidos. Así que de rato jugaron mejor que nosotros, tuvieron más posesión. La altura nosotros sabemos que juega y mucho, porque la mayoría de los equipos de altura sacan casi todos los puntos de la altura. Así que nosotros tenemos que corregir eso y ver cómo podemos lograr mejor rendimiento cada vez que vamos a la altura. Con este resultado, Cusco Fútbol Club presenta su candidatura a ganar el torneo clausura, e incluso con el cambio en el reglamento, donde hasta los 4 primeros del acumulado pueden pelear el título nacional en las semifinales y las finales nacionales. En caso la U no gane este segundo torneo corto, ilusionan encontrarle el primer campeonato a todo el pueblo cusqueño, mientras que en Alianza Lima apenas se enteraron que su equipo estaba jugando, ya que guardaron los megas para el partido de vuelta contra Gremio, donde esperan traernos una clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana para todo el Perú. En estos momentos, el fútbol deja de ser solo un deporte para convertirse en un espejo que hoy, en el caso del Sporting Cristal, refleja una crisis tan profunda que duele ver. Y es que este domingo, en medio de esta tormenta, el equipo rimense tiene que salir al campo de juego. A las 11 de la mañana, en el Alberto Gallardo, empezará su camino en el torneo clausura, y lo hará ante el colero, el Alianza Universidad de Huánuco. Pero este partido no será uno más, ya que podría marcar el debut de Miguel Araujo en la zona defensiva, aunque el titular que no estará presente será el Santi González, que a última hora se le ocurrió al club informar en un comunicado en las redes sociales que está lesionado. Además, este partido será el primero después de la conferencia de prensa de Joel Raffo y Julio César Uribe, que dejó más preguntas que respuestas, ya que hasta ahora solo se conoce el refuerzo de Miguel Araujo y no mucho más que eso. Mientras tanto, el equipo se sigue desarmando. Ya no solo se fue el defensa uruguayo Franco Romero o el delantero charrúa Martín Cauterucho. Ahora también se confirmó la salida de Misael Sosa al Godoy Cruz de la Argentina y el préstamo de Leonardo Díaz al Leizoes de Portugal. Una cesión que puede ser una oportunidad, pero que también suena a despedida. El club rimense informó que el equipo luso tendrá al juvenil defensa en calidad de préstamo con opción a compra. Además indicaron que Díaz estará viajando a Portugal para someterse a los exámenes médicos y en caso no presentarse ningún inconveniente, formalizarán su incorporación con el mencionado club. El futbolista de 21 años disputó 3 encuentros en la actual temporada, aunque ha sido pieza de recambio en las anteriores campañas, por lo que tendrá su primera oportunidad en el extranjero. Ante esto, surge una gran pregunta. ¿Leonardo está en la lista de purgados? Porque según el periodista deportivo Gustavo Peralta, sí lo está.
al igual que Justin Alarcón, Gilmar Lora, Fabio Alcedo y Gianfranco Chávez. Y aunque la hinchada rimense aún guarda respeto por Chávez, ya que fue un canterano, por llegar a ser capitán y dar el 100% en la cancha, esto no alcanza. Con los demás, la paciencia sí se acabó, pero no solo por el bajo rendimiento, sino por la actitud, la sensación de que hay futbolistas que no están con la cabeza ni con el corazón en el club, que se distraen, que no entienden el peso de la camiseta que llevan puesta, como es el caso de Gilmar Lora, que parecía tenerlo todo para ser figura hasta en la selección peruana, pero que hoy se pierde entre malas decisiones, compañías que no suman y distracciones que restan, y ahora su nombre empieza a sonar junto al de Max Loren Castro, por lo que ahora que se incluye su nombre en la lista de purgados, clubes como el Cienciano del Cusco estarían evaluando su incorporación. Lastimosamente, así como él, hay otro jugador que empieza a seguir sus pasos, Max Loren Castro, un chico que aún no ha ganado nada, pero que ya empieza a parecer más preocupado por su imagen que por el rendimiento, que en medio de una crisis profunda en el club, se expone, se exhibe innecesariamente, como si no entendiera que en momentos como este, el silencio y el recato no es una opción, es una obligación. Así lo indicaron en el portal deportivo de Cristal, Guardia Celeste. Si este chibolo sigue así, va a terminar como Gilmar Lora. Debe dedicarse 100% a recuperar el brillo de sus primeras apariciones. Aún no ha ganado nada. Ser y no parecer. Porque en el fútbol como en la vida, no solo se trata de parecer, sino de ser profesional, ser comprometido, ser disciplinado. Eso no lo enseña un entrenador, lo enseña la vida. Y si Max Loren no cambia de entorno, si no se rodea de quienes lo hagan crecer, si no se sacude el ego y abraza la realidad, terminará siendo una promesa más que queda en el camino, como tantas otras en el fútbol peruano. Felizmente aún está a tiempo de elegir, a tiempo de entender que los errores no te definen, pero lo que haces después de ellos, claro que sí, que los focos pueden apagarse en un segundo, pero el trabajo silencioso construye luces que nunca se apagan. Y ojalá se miren en el espejo de futbolistas como yo, Grimaldo, que supieron dejar atrás esos entornos tóxicos y hoy luchan en Europa desde lo más bajo en ligas exóticas. Todo para volver a ser parte de la historia grande de la selección peruana, porque este no es solo un llamado de atención, es una invitación a crecer, a madurar, a recordar por qué empezó a jugar el fútbol, porque de lo contrario su mala fama y comentarios podrían hacer que los clubes del extranjero, sobre todo Europa, se lo piensen dos veces antes de poder ficharlo, como parece que podría ocurrir en el próximo mercado de pases cuando cumpla la mayoría de edad. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que Max Loren puede encarrilarse y convertirse en la siguiente joya del fútbol peruano? ¿Ser otro de los tantos chocolatosos que no llegaron a más por su entorno mediocre? Ya sabes que puedes explotar en los comentarios, que te devuelvo mi feedback más sincero. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.